Hola a todos y a todas. En este video será un análisis sobre la muerte de Qasem Soleimani y las implicaciones políticas y económicas que se generaron basándonos en las distintas teorías de las relaciones internacionales y cómo esto afectó las relaciones en el plano internacional. Pero antes de comenzar, daré paso a una breve introducción sobre este personaje. Qasem Soleimani nació el 11 de marzo de 1957. Este fue el conocido comandante de la Fuerza Quds durante la guerra entre Irán e Irak, los cuales se conocen por ser un poderoso brazo paramilitar de élite de la Guardia Revolucionaria. Soleimani comandó una de las divisiones del ejército iraní en la guerra sangrienta entre Irán e Irak en la década de 1980 y así se convirtió en una figura clave para la influencia de Irán en Medio Oriente y en el resto del mundo. Para el Pentágono en Washington, Soleimani era un hombre que tenía sus manos manchadas de sangre estadounidense. A este personaje se le acusa de estar detrás de los ataques con cohetes contra las bases militares norteamericanas establecidas en Irak, y además lo culpan de realizar planes para atacar a los miembros del servicio estadounidense y a los diplomáticos que se encontraban en todo el Medio Oriente. A Qasem se le acusaba de ser un terrorista de alto mando, por lo que muchos presidentes estadounidenses pensaron en asesinarlo, pero teniendo en cuenta que eso traería implicaciones legales prefirieron no hacerlo. En cambio, el presidente Donald Trump sí tomó esta iniciativa sin consultarle antes al Congreso, y así fue como mandó un dron para que asesinara a Soleimani, que se encontraba en camino hacia el aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero del 2020. Golpe de Estado 1953 y Revolución Islámica. Para comprender mejor el caso expuesto, es necesario conocer el origen de la rivalidad entre estos dos países y cómo han sido sus relaciones, ya que no siempre fueron enemigos. Estas inician a finales del siglo XIX, pero tienen trascendencia solo hasta la Guerra Fría y las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Es a partir de ahí que se establece una alianza entre los gobiernos de los dos países. Sin embargo, esta se ve seguida por un dramático retroceso y hostilidad, debido a sucesos como el golpe de Estado en Irán y más adelante la Revolución Islámica. La Operación Ahaz, como fue denominada la intervención extranjera que propició el golpe de Estado en Irán en 1953, tenía como propósito derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, primer gobernante elegido democráticamente en ese estado. Esta operación, aunque fue ejecutada por Estados Unidos, fue alentada principalmente por el Reino Unido, quienes anteriormente ya habían intentado una conspiración contra el ministro. ¿Pero por qué esa insistencia del Reino Unido en derrocar al ministro? Pues esto se debía a que éste había atacado directamente sus intereses al nacionalizar la industria petrolera de Irán, un negocio del que ellos se habían beneficiado durante años. Recordemos que Irán ocupa el cuarto lugar del mundo en reservas de petróleo y por ello el interés de distintos países en controlarlo. El golpe de Estado prosperó, el primer ministro fue encarcelado y esto permitió la llegada al poder nuevamente del Shah Mohammad Reza, gran aliado de Estados Unidos. Con la llegada del Shah, la medida del ministro de nacionalizar la industria petrolera fue revertida y a cambio estableció un consorcio internacional con la participación de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Holanda. Sin embargo, este nuevo periodo de alianza se ve irrumpido en 1979 por la Revolución Islámica, la cual termina con la monarquía para reemplazarla por una república islámica que desde su instauración hasta ahora es dirigida por el ayatolá Ruhollah Khomeini y que le devolvió a los iraníes la total soberanía de sus recursos petroleros. Ante esto, las relaciones del país con Estados Unidos se vieron bastante afectadas, agudizándose aún más tras el secuestro de funcionarios de la embajada del país americano por parte de estudiantes iraníes en 1979, quienes exigían la extradición del Shah, que meses antes había huido a Estados Unidos. Todo esto llevó a que el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, rompiera completamente las relaciones con el país islámico en 1980, las cuales hasta el momento se mantienen iguales. Guerra entre Irak e Irán. En 1980, Irak invade la frontera sur de Irán, dando lugar a un conflicto por más de 8 años, motivado por la soberanía territorial y el control de algunas islas ubicadas en el Golfo Pérsico y ricas en petróleo. A lo largo de esta, ambos países dedicaron esfuerzos a atacar barcos petroleros del contrario, esto con el fin de desestabilizar las finanzas del rival, puesto que el sistema económico de los dos se encontraba sujeto en gran medida al petróleo. Estados Unidos apoyó a Irak al suministrarle armas químicas como el gas mostaza y el gas sarín, los cuales fueron empleados contra centenares de iraníes. Este respaldo acrecentó el sentimiento histórico antiamericano en los iraníes. Estrecho de Hormuz. Es un punto geopolítico clave, puesto que se encuentra en la salida del Golfo Pérsico y casi el 20% del petróleo del mundo lo atraviesa. Ante las acciones de Estados Unidos en contra de Irán y sus intentos de aislarlo económicamente, el país islámico utiliza el estrecho como un instrumento de presión y defensa, amenazando con bloquearlo y con ello todas las exportaciones que requieran atravesarlo. De cumplir la amenaza, se daría un importante incremento en los precios del petróleo e inestabilidad en la seguridad energética mundial. En los últimos 5 años, la situación se ha agravado debido a una serie de ataques a barcos petroleros, los cuales se responsabiliza a Irán.
Como respuesta, los norteamericanos han aumentado su despliegue naval en la zona, especialmente en la base naval de Bahrein, sede de la Quinta Flota, generando así una escalada militar entre ambos países e incrementando la tensión de la zona. Acuerdo nuclear de Irán. Desde 1979, mediante diferentes sanciones económicas, Estados Unidos ha tratado de frenar el programa nuclear de Irán. El expresidente Bill Clinton interpuso las sanciones que más impacto han tenido en el país, prohibiendo la inversión de las compañías estadounidenses en el petróleo y gas iraní y además sancionando a las firmas extranjeras que inviertan más de $20 millones al año en el sector energético de Irán. Pese a que Irán en reiteradas ocasiones expresó que su programa nuclear tenía fines pacíficos, en noviembre del 2013 accede a iniciar las negociaciones del Plan de Acción Conjunto con la intención de alivianar un poco el peso de las sanciones. El 14 de julio del 2015 se firma el Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear, liderado por Barack Obama, el cual se establece entre Irán y los 5 miembros pertenecientes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuenta además con la participación de Alemania y la Unión Europea. En el acuerdo, Irán se compromete a eliminar sus reservas de uranio medio, disminuir las reservas de uranio bajo y a reducir sus centrifugadoras de gas durante 13 años y además a no construir ningún reactor nuclear. También acepta que el Organismo Internacional de Energía Atómica tenga acceso a sus instalaciones nucleares y en el acuerdo establecen que si Irán cumple con todos sus compromisos, las diferentes sanciones económicas serán levantadas. A pesar que la firma de este acuerdo fue considerado un hito en la política exterior de Barack Obama, en mayo del 2018 Donald Trump anuncia que retira a su país del acuerdo y restablece las sanciones económicas a Irán. Sin embargo, la salida de Estados Unidos no llevó al resto de países firmantes a abandonarlo. Al contrario, anunciaron que continuarían diálogos para salvarlo. El asesinato del general Qasem Soleimani incrementó sin duda las tensiones ya existentes entre Washington y Teherán, acarreando distintas consecuencias tanto para el país americano como en el plano internacional. En primer lugar, trajo consigo responsabilidades penales internacionales para Estados Unidos y Donald Trump, pues Irán ya adelanta una demanda en su contra, razón por la cual podrían ser llevados ante la Corte Penal de La Haya. La Organización de las Naciones Unidas calificó este atentado no como un acto de guerra legítimo, sino como un acto terrorista, que viola también el derecho internacional, pues en los tratados antiterroristas que promovió precisamente Estados Unidos, se le reconoce inmunidad diplomática a los jefes militares o comandantes, al igual que al jefe de Estado. En esa misma línea, la ONU cuestionó y anunció emprender medidas contra Estados Unidos, debido al dispositivo militar empleado, argumentando que hacer uso de este cerca a un aeropuerto internacional expuso en gran medida a la población civil y especialmente pudo desembocar en graves implicaciones y riesgos para el tráfico aéreo de la zona. Por otro lado, la economía mundial se vio gravemente afectada al presentar incrementos en el precio del oro y el petróleo. El barril del Brent subió cerca del 3%, alcanzando los niveles más altos desde septiembre del año anterior. Una de las consecuencias del asesinato de Qasem Soleimani fue la respuesta directa, aunque moderada, de Irán a Estados Unidos, que realizó un ataque con misiles a 2 de sus bases militares ubicadas al oeste de Bagdad, Irak. De igual manera, es importante resaltar que ahora más que nunca está en riesgo el pacto nuclear, pues tras la muerte de Soleimani, Irán anunció que ya no limitará su desarrollo nuclear y que eliminará toda restricción a su producción de uranio, algo con lo que se había comprometido en la firma del pacto en el año 2015. Esto aceleraría entonces su paso hacia la creación de la bomba, un hecho que podría desencadenar una guerra entre los dos países, pero que traería consecuencias a nivel internacional. Así pues, a causa de ese asesinato, se espera también que el conflicto de bajo nivel que se ha sostenido entre Estados Unidos y Irán durante años incremente. Por su parte, el líder supremo Ali Khamenei expresó su descontento hacia este acto y amenazó con una venganza severa en el momento en el que su país lo considere oportuno. Irán ha planteado que tras el asesinato del general, la guerra no es un panorama el cual esté bajo consideración. Sin embargo, no serán dóciles ante nuevos posibles ataques y estarán preparados ante cualquier intento de agresión estadounidense. Esta es una teoría individualista en la que prima el interés nacional y tiene como objetivo fundamental la autoayuda. En este caso, el primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh, al nacionalizar la industria petrolera de Irán con el objetivo de obtener mayores ganancias y evitar que Reino Unido se siga beneficiando con la explotación de los recursos de su país, cumple con el principio fundamental de la teoría neorrealista al poner sus intereses nacionales por encima de los otros estados y además considera que con este actuar la industria petrolera obtendrá los recursos que le permitirán a Irán sostenerse económicamente sin la necesidad de apoyos.
También se evidencia este principio neorrealista en las sanciones que interpone Estados Unidos como mecanismo de defensa para debilitar la economía iraní y así evitar que completen la construcción del programa nuclear que genera un ambiente de inseguridad en el gobierno estadounidense. Basándonos en esta misma teoría, podemos ver que tanto para Irán como para Estados Unidos es importante garantizar su seguridad para así preservar sus estados, ya que estos desconfían entre sí esperando un ataque el uno del otro y eso hace que se genere inseguridad. Por esto, ambos toman la decisión de aumentar su seguridad reforzando sus fuerzas militares y al mismo tiempo logran aumentar su poder frente al otro, para así garantizar su supervivencia y autopreservación como lo menciona esta teoría. Cabe mencionar que eso también genera que el conflicto entre ambos países incremente de manera considerable. Teoría de la interdependencia. Para analizar este caso desde el punto de vista de la teoría de la interdependencia y teniendo en cuenta que la misma es una teoría cooperativa, podría decirse que aquí la cooperación se puede evidenciar en el acuerdo nuclear firmado por los países del Consejo de Seguridad de la ONU con Irán, Alemania y el Reino Unido, que pretendía evitar que Irán culminara la construcción de la bomba de uranio. Pese a que Estados Unidos había intentado durante años frenar el programa militar de este país con distintas sanciones económicas, fue solo a través de este acuerdo que lo logró contener, evidenciando así que en el plano internacional también es posible obtener beneficios y llegar a acuerdos sin acudir necesariamente a medios violentos y sin que esto sea sinónimo de debilidad. Otro aspecto de esta teoría que se puede relacionar en este caso es la sensibilidad, la cual podría decirse que está dada por el punto geopolítico clave denominado el Estrecho de Hormuz. Recordemos que la sensibilidad es definida como la respuesta inmediata a los cambios en una relación de interdependencia. En ese sentido, el Estrecho de Hormuz, siendo un punto clave tanto para Estados Unidos como para Irán, si se llegase a presentar algún cierre o bloqueo en el mismo, ambos serían altamente sensibles a este estímulo, pues no podrían realizar el flujo comercial de las exportaciones marítimas de petróleo. Sin embargo, el que presentaría un nivel más alto de sensibilidad sería Irán, puesto que su economía depende principalmente de este producto, mientras que Estados Unidos, aunque se vería afectado, cuenta con más facilidades para exportar el petróleo y su economía no depende solamente de ello, por tanto la capacidad de respuesta inmediata de este último sería más alta y más efectiva que la de Irán. Teoría de la dependencia. Esta concepción se propuso a partir de las relaciones de países latinoamericanos, sin embargo, se puede asociar en algunos puntos al caso aquí expuesto, asumiendo a Irán como un país productor de materia prima, en este caso el petróleo, y dependiente en gran medida de las decisiones de Estados Unidos. Este último cuenta con una economía consolidada y muy bien desarrollada, la cual implementa acciones para aislar a Irán como una economía periférica y así hacerla menos competitiva. De esta manera se evidencia el sistema internacional dual, que postula la teoría de la dependencia, ratificando que la economía mundial es desigual y en consecuencia Estados Unidos, al asumir el rol del país desarrollado, obtiene mayores beneficios y en contraste Irán se ve fuertemente afectado y con reducción en su flujo comercial.